Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de estadísticas. Y sí, como anticipé en una antigua publicación de la comunidad del canal, se venía otro video de estadísticas del fútbol argentino que no tiene precedentes en la red, ni en YouTube, ni en internet tampoco. Y como spoilea el título, vamos a hablar de todos los equipos goleadores de cada año y de cada campeonato de los torneos de AFA. Sí, desde 1891, el primer torneo, hasta el año 2024, que fue el último, porque recordarás que en este año 2025 no se jugará liga, sino dos copas. Impresentable, hermano. Pero aclaremos algunas cosas. Solo se contabilizará la liga oficial, desde la primera allá por el amateurismo en 1891 hasta el torneo de 1966, que fue el último torneo de manera anual. Pero a partir del año 67, con la aparición de los torneos cortos, sumaremos el año completo, o sea, los dos torneos juntos. Esto también va para cuando hablemos del torneo apertura y clausura. No contabilizaremos la temporada de mitad de año a mitad de otro, sino el año completo, ¿se entiende? Bueno, todo listo para meterse en la historia grande del fútbol argentino y los clubes más goleadores de manera anual. Mirá que este viaje es largo, así que prepárate algo para tomar, comer, fumar o descansar. O todo junto, no sé, porque acá tienen todos los equipos goleadores de cada año. Dale. La Liga Argentina, la tercera más antigua del mundo detrás de la Liga Inglesa y la Liga Holandesa, arrancó en 1891 con el St Andrews School como el primer campeón. Pero el equipo más goleador del año fue el All Caledonians, el equipo que terminó primero también, pero cayó en la final de desempate. Este equipo, que duró solo 4 años en Argentina porque fue fundado por escoceses que vinieron a trabajar a la Argentina y luego de la obra se fueron de nuevo a Europa. Fue el primer goleador de esta larguísima tabla con 33 goles, 32 en el torneo y un gol en la final perdida. En 1892 no hubo liga, pero retornaron en 1893 con la Asociación Argentina, y acá comienza el reinado del Lomas Athletic, que fue campeón y goleador en 1893 con 26 goles en 8 partidos jugados. Al año siguiente Lomas volvió a repetir el patrón, campeón y máximo goleador con 38 goles en 10 partidos. En 1895 lo mismo, Lomas campeón y máximo goleador del torneo con 29 goles en 10 partidos. Aflojó de goles acá, En 1896 el campeón fue el Lomas Academy, que era como la reserva del mismo Lomas Athletic, y fue campeón y goleador con solo 18 goles en 8 partidos. Pero el Lomas Athletic volvía en 1897 cuando se consagró nuevamente campeón con 57 goles en 15 partidos jugados. Casi de promedio 4 goles por partido. Una animalada. Pero claro, la liga duró 12 partidos nada más, y como terminó el primer puesto empatado con Lanús Athletic, nada que ver con el actual Lanús, fueron a una triple final, donde luego de 2 empates, Lomas venció en el tercer juego y se consagró campeón y goleador una vez más. Pero toda esta racha está inventada para ser cortada alguna vez, y esto ocurrió en el año 1898. Claro, Lomas volvió a ser campeón otra vez, pero no fue el máximo scorer del torneo. Ese fue Lanús Athletic, que metió 29 goles en 12 partidos. Este club desaparecía en una década y media después, pero quedó inmortalizado por quedar en este célebre ranking como el máximo club goleador del año 1898. En el torneo de 1899, el último del siglo XIX, se depuró la liga y solo quedaron 4 equipos en primera. Acá se cortaron ambas rachas y el campeón y el más goleador del año fue Belgrano Athletic, con solo 10 goles en 6 partidos jugados, terminando así la racha histórica ganadora del Lomas Athletic. El siglo XX arranca en 1900 y aparece un nuevo equipo que comienza a dar cátedra en los números, y es el Buenos Aires English High School, que fue campeón y goleador del año con 18 goles en 6 partidos, relegando a los poderosos Lomas y Belgrano al segundo puesto. Al año siguiente, el Buenos Aires English High School tuvo que cambiar de nombre, dejar de lado el nombre de la escuela y poner un nombre a un club. Ese fue la creación del Alumni, que fue campeón del año, pero no el goleador del año. Ese cetro se lo quedó una vez más Belgrano Athletic, con 14 goles en 6 partidos jugados. Pero en 1902 arrancó la máquina de matar de Alumni.
Alumni, la máquina de golear, porque fue campeón una vez más y el máximo scorer del año con 24 goles en 8 partidos, ya que había ingresado un equipo más a la primera división. En 1903, Alumni se consagra tetracampeón y encima máximo goleador con 40 goles en 10 partidos jugados, o sea, 4 de promedio por partido. Tremendo. En 1904, Alumni se cayó y Belgrano Athletic una vez más fue campeón y goleador del año con 30 goles en 10 partidos jugados. Promedio de 3 por partido, ¿no? Pero Alumni volvió en 1905 y fue campeón y goleador con 43 goles en 12 partidos jugados. Y acá arranca la máquina de golear del albirrojo, superando la marca del Lomas del siglo pasado. Porque en 1906 el torneo se jugó en 2 grupos, donde el máximo goleador fue el Reformer con 30 goles, aunque terminó quinto en su grupo, pero claro, Alumni había terminado primero en el otro grupo con 28 goles y la posibilidad de acceder a la final hizo que finalmente Alumni superara los 30 goles del Reformer cuando le ganó la final al Lomas Athletic por 4-0, quedando con 32 goles en 9 partidos jugados en total. Pero hasta ahí más o menos Alumni y toda la liga habían sido decentes en los goles. El número máximo lo había alcanzado Lomas en 1897 con 57 goles, como dije, pero en el año 1907 ese récord de Lomas quedó pulverizado cuando Alumni se consagró campeón en 20 partidos jugados con nada más ni nada menos que 76 goles en el torneo. Una guasada. Y encima Alumni repitió 2 años seguidos más. En 1908, aunque no fue campeón, sí fue el más goleador con 74 goles en 18 partidos, con un promedio superior a los 4 goles por partido. Y en 1909 fue campeón otra vez con 74 goles en 18 partidos otra vez. Pero en el año 1910 comienza la declinación del histórico Alumni. Aunque fue campeón y también goleador, ya no lo fue solo, ni tampoco con amplia ventaja de goles. Solo hizo 42 goles en 16 partidos junto a Belgrano Athletic, el único club que se le atrevía al equipo de los hermanos Brown. Y en el año 1911, Alumni diría adiós, con un título y otro más de goleador anual al ser campeón con 50 goles en 17 partidos jugados, que sumó a los 16 de la temporada regular y la final, desempate con Porteño, que ganó 2-1. Hasta ahí llegó Alumni, ya que al año siguiente solo jugó un puñado de partidos y luego renunció a seguir jugando y le prestó gran parte del equipo al club de Quilmes. Pero en el año 1912 se produce el primer cisma del fútbol de la Argentina y la vieja Asociación Argentina pierde equipos, que se van a otra liga que crearon llamada Federación Argentina. Como dije, Alumni desapareció y le concedió parte del equipo a Quilmes, que se consagró campeón, pero el cervecero no fue el máximo goleador del año. Ese cetro se lo quedaron equipos de la otra liga, la Federación Argentina, y fueron Independiente de Avellaneda y Argentino de Quilmes los máximos scorers del año 1912, con 34 goles en 14 partidos los mates y en 15 el rojo, que jugó una final que perdió con Porteño. En 1913 aparece un nuevo furor en el fútbol argentino y en la Asociación Argentina, Racing, que fue el campeón del torneo. Sin embargo, no fue el máximo goleador del año. Ese primer puesto se lo quedó Estudiantes de La Plata, campeón de la Federación Argentina con 64 goles en 18 partidos jugados. Notable. En 1914 el campeón fue nuevamente Racing en la asociación, pero el máximo goleador del año fue Porteño, campeón de la Federación Argentina con 46 goles en 14 partidos jugados. En 1915 finalmente se pusieron de acuerdo y las ligas se unificaron para crear la Liga de la Asociación Argentina con 25 equipos en primera. Y a pesar de que hubo muchos equipos con goles, uno solo resaltó por sobre el resto y los pulverizó a todos. Los números de Lomas y de Alumni quedaron por el suelo. Y estamos hablando del Racing Club tricampeón. Y encima máximo goleador del año con nada más ni nada menos que, ponete de pie, 95 goles en el torneo. Perdón, 96 si sumás el gol de la final ante el Casi. Justamente casi 4 por partido de promedio. Una guasada infernal. Hay que meter 95 goles en un torneo, en un año. Pero Racing lo logró en 1915 y comenzó su reinado del gol, porque en 1916 fue campeón y goleador anual con apenas 39 goles. Flojito, Si venía del 95 a ser 39 es muy flojo. Al año siguiente, otra vez campeón y otra vez goleador anual. Esta vez subió a 58 goles en 20 partidos.
Bien, y en 1918 nuevamente campeón y goleador con 49 goles en 19 partidos. Pero el fútbol argentino es caótico en todas las épocas, y después de 4 años unidos y juntitos, volvieron a separarse otra vez las ligas. Sí, otra vez la Asociación Argentina como la oficial y la disidente ahora era la Asociación Amateur, donde se congregaban los mejores equipos de la liga, pero no estaba afiliada a la FIFA. Y esto duraría 8 larguísimos años. Claro, como se volvieron a ir de la Asociación Argentina otra vez, y esta vez más equipos todavía, el torneo del 19 oficial se quedó con solo 6 clubes, donde fue campeón por primera vez Boca Juniors, con 29 goles, pero Racing seguía siendo el mandamás del fútbol grande de la Argentina y logró su 7º campeonato consecutivo y una vez más goleador anual con 43 goles convertidos en 13 partidos jugados. Clarísima la cuenta, ¿eh? En el año 1920 los campeones fueron Boca en la Asociación Argentina y River en la Asociación Amateur, que le cortó la racha a la Academia heptacampeona. Sin embargo, el máximo goleador del año fue nuevamente Racing, con 77 goles en 34 partidos jugados. Habían vuelto los torneos serios, lástima que no era una liga oficial. En el año 1921 Huracán fue campeón de la Asociación Argentina, pero Racing volvió, fue campeón otra vez y goleador del año por 7ª vez consecutiva, igualando el número de Alumni, solo que Alumni compartió el año 1910 con Belgrano Athletic. En cambio Racing lo hizo en soledad durante 7 años seguidos desde el año 15 al 21. Y justamente este año la Academia hizo 73 goles en 38 partidos jugados. Imparable. Pero como dije, las rachas fueron creadas para ser cortadas, y aunque Huracán repitió el título y goleador en la asociación oficial, o sea la Argentina, en 1922 a Racing se le terminó la joda, porque apareció un tal Independiente, su clásico rival, que no solo fue campeón de la Liga Amateur, sino que además aplastó el récord de la Academia de los 95 goles en el año 1915, y el Rojo de Avellaneda en el año 22, en 40 partidos, logró un sensacional número de 97 goles anuales, donde 55 goles de esos 97 los hizo un solo tipo, Seoane. Hasta ahora hemos nombrado a All Caledonian, Lomas Athletic y el Lomas Academy, Lanús Athletic como una rareza, Belgrano Athletic, Alumni como colegio y como club de fútbol, Independiente, Argentino de Quilmes en empates, Estudiantes de La Plata, Porteño y Racing. Pero en el año 1923 aparece un nuevo equipo goleador anual, y ese fue el campeón de la Asociación Argentina, Boca, que hizo un aplastante 87 goles en 30 partidos. Pero si le sumás los 4 partidos de la interminable final con Huracán, sumó 5 goles más, logrando así la cifra de 92 goles en el año 1923, en 34 partidos jugados. Ese torneo fue un bochorno en la Liga Argentina, porque se terminó abruptamente cuando había equipos que debían fechas y fechas de partidos atrasados, sobre todo Huracán, que era el primero con Boca. En el año 1924 Boca siguió su racha de campeonar y golear en el año. Lo hizo con 67 goles en un campeonato más normal que el anterior, mientras los de la Asociación Amateur pasaban por un periodo de escasez de goles. Y esto se repitió en el año 1925, cuando fue Huracán el campeón y máximo goleador de la Asociación Argentina otra vez, convirtiendo 51 goles en el torneo, que se ausentó Boca por estar haciendo la gira por Europa. El Globo empardó las posiciones con Nueva Chicago, donde luego de una final escandalosa tras el 1-1, Huracán se consagró campeón con 52 goles y también goleador del año. En el año 1926, Boca volvió a la Asociación Argentina y fue campeón, pero el goleador anual fue nuevamente Independiente, con aquel equipazo de los Diablos Rojos y sus 75 goles en 25 partidos jugados, que no solo lo consagró goleador, sino también campeón e invicto, y un promedio exacto de 3 goles por partido. Y finalmente, y después de tanta vuelta y discordia, las ligas se reunificaron una vez más en 1927 y se creó la Liga de la Asociación Argentina Amateur ese mismo año, y el primer campeón fue San Lorenzo, que no solo se consagró como campeón, sino también como goleador anual con 86 goles en 33 partidos jugados. Eran 34 equipos en primera, un quilombo, a lo Chiquitapia. En el torneo de 1928 el campeón fue una vez más Huracán, pero estuvo lejos de ser el máximo goleador del año. Incluso equipos como Estudiantes de La Plata,
Plata, Racing y Ferro terminaron con más goles que el Globo campeón, a pesar que terminaron muy abajo en la tabla. Pero el cetro del máximo scorer del año y con récord absoluto e histórico en el amateurismo obtenido lo tuvo Boca Juniors. Sí, el subcampeón de Huracán, que fue el primer equipo centenario. Así es, el Boca Juniors de 1928 fue el primer club que hizo 100 goles en un torneo. De la mano de Roberto Cherro, Tarascone y Evaristo, Boca fue el primer club que alcanzó el centenar de goles en un solo campeonato. Histórico. En 1929 no hubo liga. Fíjate, desde el año hasta hoy, en el 2025, no se había producido este asco del fútbol argentino. Sí, no habrá liga en el 2025, por primera vez. Aunque ahora se le va a contar, qué sé yo, desde el año 29 que no pasaba esto. Un asco todo. Ese año se jugó la Copa Estímulo, pero como quedó largo el año para jugar una liga de 30 y pico de equipos, se consagró campeón oficial de una liga que no existió al ganador de esa copa. Y ese fue Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sin embargo, el Lobo estuvo lejos de ser el máximo scorer del año. Ese premio lo ganó una vez más San Lorenzo, que hizo 47 goles en 19 partidos, 16 goles por el grupo y 3 desempates con Boca. Y finalmente llega el año 1930, el último torneo amateur de los oficiales, porque siguieron los torneos amateur, Pero el torneo interminable de 1930 está considerado por ser el último torneo amateur de los que participaron los clubes más populares e importantes y conocidos. Y el campeón claramente fue Boca, con amplia ventaja. Pero en la tabla de goleadores ocurrió algo insólito. Boca terminó campeón con 113 goles a favor. Sí, una vez más superaron el centenar de goles los Xeneises. Pero Estudiantes de La Plata, el subcampeón, aún debía la última fecha de ese campeonato, en La Plata contra Colegiales. ¿Qué pasaba? El pincha tenía 108 goles y quería ser el máximo scorer del año, así que salió a recontragolear al Colegiales, a pesar de que el título ya lo tenía Boca hace rato. Y lo logró, porque promediando el segundo tiempo, Estudiantes le ganaba 5-0 a Colegiales, igualando la marca de Boca de 113 goles en el año. Pero Colegiales, luego del quinto gol, se retiró de la cancha y se negó a seguir jugando, dejando recaliente a los de Estudiantes de La Plata, que con 15 minutos que aún faltaban de partido, podrían haber convertido un gol más que faltaba para superar a Boca. Así que quedaron así empatados Boca y Estudiantes en 1930 con 113 goles en 35 partidos jugados. Ojo, San Lorenzo acá terminó cerca, 96 goles hizo también, numerazos. En 1931 se vuelven a separar las ligas otra vez. La amateur siguió su camino tal cual y apareció una nueva liga, la Liga Argentina, que auspiciaba el profesionalismo. Estudiantil Porteño fue campeón del amateur, pero con pocos goles, mientras Boca fue el primer campeón profesional. Sin embargo, como cosa del destino y de revancha, no fue Boca el máximo goleador del año 31, sino Estudiantes de La Plata otra vez, con 104 goles en 34 partidos jugados. Acá ocurría algo histórico y sin precedentes, y con muy pocos sucesos futuros. Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer equipo del fútbol argentino en consumar 2 años consecutivos haciendo más de 100 goles. Esto quedaría pulverizado años después por los 5 grandes, pero fuera de ellos solo un equipo logró alcanzarlo, y ya lo veremos después. Pero el primero fue Estudiantes. En 1932 el campeón del amateur fue Sportivo Barracas, con muchos goles, Sin embargo, el equipo del año en goles fue el grande que faltaba en esta lista, y ese fue River Plate, que con sus 81 goles terminó primero en la tabla junto a Independiente, pero en la final de desempate convirtió 3 goles más, superando los 83 goles de San Lorenzo y alcanzó los 84 goles convertidos en 35 partidos jugados, de la mano de Bernabé Ferreira. En 1933 el campeón del amateur fue Doc Sud, con muy pocos goles, pero en el profesional Gimnasia y Esgrima de La Plata fue equipo, fue revelación, el mejor de todos y también el más perjudicado. Ganador de la primera ronda del torneo, venía goleando imparablemente a todos, pero el porteñaje de Boca y San Lorenzo lo perjudicaron cruelmente, relegándolo al quinto puesto al final del torneo, que ganó el Ciclón. Sin embargo, el Expreso Platense fue el más goleador del año con 90 goles, habiendo terminado en el quinto puesto, un dato rarísimo y curioso. Y bueno, llega el año 1934 y el desparpajo siguió en la Liga Argentina, reduciendo los equipos a 14 con 2 fusiones incluidas a la fuerza y un torneo de 3 rondas que no copó a nadie. El campeón fue Boca y además también fue el más goleador del año con 101 goles convertidos. Boca por tercera vez llegaba a los 100 goles anuales, pero llegaba por primera vez de manera profesional. Detalle, River terminó cuarto con 91 goles,
Tremendo, ¿eh? Y al crearse la actual AFA a finales de ese año, se terminó el campeonato amateur en el que Estudiantil Porteño fue su último campeón, con muy pocos goles también. Y ahora nos ponemos de pie y comenzamos a hablar de palabras mayores, porque durante los siguientes 6 años consecutivos, los números serán una locura intergaláctica. La mejor época del fútbol argentino en goles, ¿eh? En 1935 el campeón fue Boca nuevamente, pero el máximo goleador del año fue Independiente, que hizo 101 goles. Sí, el rojo llegó por primera vez al centenar de goles de la mano del paraguayo Arsenio Rico, el gran goleador del club. Sin embargo, hubo 2 detalles más destacados. Boca, que fue campeón, hizo 98 goles y San Lorenzo hizo 92. Increíble. Pero la pelotudez que tiene la AFA a nivel organizativo viene desde la raíz, desde todas las épocas, porque en 1936 crearon un mamarracho más, 2 torneos cortos, que se sumarían a la tabla anual como cualquier otro torneo largo, solo que acá el goleador de un torneo corto iría a una superfinal del otro ganador de otro torneo corto. San Lorenzo ganó una, River ganó la otra copa y jugaron la final que ganó River finalmente. Insólitamente, si juntamos los 2 torneos más la final, tanto River como el Ciclón fueron los goleadores del año con solo 88 goles. Datazo, ¿eh? En el año 1937 se volvió todo a la normalidad, como debe ser, y volvieron los torneos anuales como debió ser siempre. Hasta hoy, aunque lo que viene es espectacular. El campeón fue River Plate, pero lo curioso fue que River fue goleador con 106 goles, por primera vez superaba el centenar, pero además empató la cosa con Independiente, que también hizo 106 goles, aunque terminó varios puntos abajo en la tabla. Y un detalle de decoración, Boca terminó tercero en el campeonato con 101 goles, otra vez. Pero si eso te sorprendió, esperá lo que pasó en 1938, el año de los récords total, que yo ya hice un video aparte acerca de ese torneo especial. Independiente fue campeón y goleador histórico y récord, ya que hizo una marca aplastantemente insuperable como lo fueron los 115 goles anuales, superando por 2 los 113 goles que había hecho Boca y Estudiantes en 1930. Este récord de Independiente aún se mantiene vigente en un solo torneo, y en primera división, porque a nivel anual y en otras categorías fue superado, pero en un torneo de primera división nunca más lo volvieron a alcanzar. Lo curioso fue que River terminó subcampeón con 105 goles a favor y Racing terminó cuarto del torneo con 102 goles a favor. Histórico. En el campeonato de 1939, otro récord insuperable. Independiente otra vez campeón y otra vez máximo goleador del año con 103 goles. Con esto, el rojo alcanzó históricamente la marca de hacer más de 300 goles en 3 campeonatos consecutivos. O sea, hizo 106 goles en el 37, 115 goles en el 38 e hizo 103 goles en el 39. Pero este récord lo compartió con River, que hizo 103 goles también en este torneo del 39. Y si le sumás los 106 del 37 y los 105 del 38, también superó los 300 goles en 3 torneos consecutivos. Pero detalle sobresaliente de este torneo del 39, Huracán también llegó a los 100 goles, porque hizo 97 en el torneo, y luego jugó un partido de desempate con River por el segundo puesto, que fue reprogramado 2 años después, cuando iban 3-3 y nunca se completó. Y además, Lanús, que terminó en el puesto 12 de la liga, 12 sí, hizo 91 goles. Una cosa completamente insospechada, pero era obvio, en esas épocas de grandes goleadores se mataban a goles. Pero la etapa de los 2 clubes centenarios de goles se terminó y a partir de 1940 bajarían notablemente la cantidad de goles, pero aumentaría la calidad de esos goles, y que el fútbol argentino de los años 40 fue técnicamente el mejor de toda la historia. Y curioso, la década se abre como terminó la anterior, con River como máximo goleador del año con 92 goles y el rojo ahí nomás, cerquita con 90 goles. Boca fue el campeón, pero con varios goles menos que los clubes mencionados. En el año 1941 aparece un nuevo equipo en esta nómina de grandes clubes goleadores anuales. Ya pasaron los 5 grandes de Buenos Aires, pasó Huracán, pasó Estudiantes y Gimnasia y los del principio del amateurismo. Pero en el año 1941 llegó de Rosario, un equipo extremadamente técnico y extraordinario en el fútbol bien jugado, y encima con muchos goles, y ese fue la revelación del año. Newell's
All Boys, que con 78 goles fue el máximo goleador del torneo que ganó River de la Máquina. Y justamente el River de la Máquina fue ampliamente superior en el año 42, cuando se consagró campeón y goleador del año con 79 goles. En River no importaba la cantidad de goles, sino la calidad de esos goles. Pero en el 1943 apareció una boina blanca venida de Montevideo para acomodar las cosas para el lado de la ribera. El uruguayo Severino Varela emparejó las cosas con sus goles y engrandeció a Boca por 2 años consecutivos, cuando en 1943 Boca se consagró campeón con 79 goles a favor, y en 1944 Boca fue nuevamente campeón con 82 goles, superando en goles a Huracán en las últimas fechas. Y la revancha del Globo llegó al año siguiente, cuando fue el goleador del año con 76 goles contra los 71 goles de Boca, en un torneo que ganó River en las últimas fechas. En el año 1946 fue absolutamente todo de San Lorenzo. El campeonato y la tabla de goleadores también. Título y 90 goles en 30 partidos. Promedio 3 por fecha. Y es interesante destacar algo acá. Desde el año 41 funcionaba la máquina de River. Sin embargo, en todo ese periodo hasta el 46 solo fue el máximo scorer en el año 42. Newell's, Boca, Huracán y San Lorenzo lo habían superado ampliamente en goles. Y es que, como dije anteriormente, en River no importaba la cantidad de goles, sino la calidad de esos goles. Apodo que se ganó como los Caballeros de la Angustia, por ganar los partidos sin sobresaltos, casi sobre la hora, y muchas veces por la mínima, pero no porque estuvieran ajustados, sino porque no cambiaban ni se desesperaban por el resultado. Siempre jugaban igual, sabían que jugando como lo hacían, tarde o temprano llegaba el gol. Y esa racha se rompió en 1947, cuando River fue campeón y goleador del año otra vez. 90 goles en 30 partidos, como San Lorenzo el año anterior, de la mano de Alfredo Di Stéfano. Ahora llegamos a una estadística insólita e injusta a la vez. El torneo de 1948 que ganó Independiente gracias a la huelga de los futbolistas profesionales que interrumpió el campeonato, el torneo se interrumpió, faltando 5 fechas para el final, y se completó con jugadores de la reserva y juveniles. Hasta ahí, Racing venía siendo el puntero del torneo y el goleador máximo del año, pero luego de la huelga se suspendió todo. El título se lo arrebató el rojo y el máximo goleador fue increíblemente Rosario Central, con 74 goles. Mucho tuvo que ver los 6 que le metió Racing en esos partidos entre juveniles. Central terminó 2 en la tabla. Un disparate. En 1949 llegó la revancha de la Academia y lo que debió ser el año anterior, título y tabla de goleadores. Racing campeón del 49 con 87 goles y al año siguiente repitió lo mismo, título y goles, 86 para ser más exactos. Unos genios. Pero en 1951, aunque Racing fue campeón otra vez, estuvo lejos de ser el máximo scorer del año. Ese cetro se lo quedó el equipo de la vereda de enfrente, el Rojo de Avellaneda, de la gran delantera comandada por Ernesto Grillo, hizo 74 goles para quedar como el máximo goleador del año. Y esta hegemonía del rojo siguió al año siguiente, aunque el campeón fuera River. Independiente una vez más fue el máximo goleador del año 52, con 72 goles. Aunque estaba lejos de pelear el título, era siempre el que mejor jugaba. Pero en 1953 comienza el periodo decadente de los goleadores, porque River fue campeón y máximo goleador del año, pero solo hizo 60 goles en 30 partidos, o sea, de promedio 2 clavados por fecha. Un desastre. En 1954 Independiente fue nuevamente el ganador del cetro de máximo scorer del año con solo 61 goles, superando al Boca campeón con apenas un gol más. Luego siguió la decadencia cada vez peor. River fue campeón en el 55 con solo 53 goles a favor, menos de 2 goles por fecha de promedio, de un club que 20 años antes había hecho de a 100 goles. Ahora hacía la mitad y era campeón igual. Un papelón. En el año 56 lo mismo, título para River y máximo scorer del año con 61 goles. Al menos el promedio dio de 2 por fecha. Algo habían mejorado. Y en el año 1957 recuperó un poco la memoria. River tricampeón y máximo goleador del año otra vez con 75 goles. 2 goles y medio por promedio. Iba mejorando. En el año 1958 el campeón fue Racing, pero el goleador fue otro, el subcampeón, Boca, que hizo 70 goles en el año. Apenas uno más que el campeón. En 1959 lo mismo. El campeón fue San Lorenzo, pero el goleador fue otro, Racing, con 80 goles en 30 partidos jugados. En 1960, calcado, Independiente campeón y Racing máximo goleador del año con 72 goles, de la mano del Loco Corbata, Pisuti y Manfredini. Racing siempre era el más goleador de esa época. Cetro que terminó cerrando en el año 61 cuando fue campeón y fue goleador
goleador a la vez con 68 goles en 30 partidos jugados. Curiosidad, en esos años de dominio de Racing, el goleador del campeonato fue siempre Sanfilippo, jugador de San Lorenzo. Pero el Ciclón nunca estaba en los primeros lugares de los más goleadores del año. Insólito, pocos goles, todos convertidos por el mismo tipo, Sanfilippo. Y la racha se cortó en 1962, cuando la proliferación de defensores abundó en todos los equipos argentinos, haciendo de cada campeonato anual un verdadero caos en escasez de goles. Boca fue el campeón, pero River fue el más goleador del año con 61 goles, 16 goles más que el campeón y 23 goles más a los que terminaron en el sexto puesto para abajo, que fue cada vez mayor la diferencia. Todo un papelón, boludo. En 1963 se redujo la cantidad de equipos a 14 de nuevo, como en 1934. Y no sirvió pa' mierda, porque en 1934 fue goleador Boca con 101 goles. Acá, en el año 63, el campeón y goleador del año fue Independiente, con la mitad de goles, 53 para ser exactos. Pero pará, porque el bochorno llega en 1964. El campeón fue Boca, con solo 35 goles en 30 fechas. 35 goles en 30 fechas, por favor. Un poquitito más de uno por promedio de partido. Un partido en promedio por goles, por favor. Qué insulto al fútbol ultra goleador de otros tiempos. Pero el máximo goleador de ese año fueron dos equipos, San Lorenzo y Atlanta, con 46 goles en el año. 46, hermano. 115 había metido Independiente en el 38. Y acá sale goleador Atlanta y el Ciclón con 46 goles en 30 fechas, nada más. Un poco más de un gol y medio por promedio. Un desastre. En el torneo de 1965, Boca fue campeón y goleador con solo 55 goles en 34 fechas. Y River también lo fue. Qué lejos había quedado los números de antaño y los centenares de goles, ¿no? Pero eso tendría revancha en la década siguiente. Y concluyendo con esta primera parte del video, terminamos con el campeonato de 1966, el último de manera anual, el que ganó Racing tanto el torneo como en la tabla de goleadores con 70 goles en 38 fechas, porque iban agregando equipos a primera y cada vez jugaban más partidos. Resumiendo esta primera parte de este doble video, Racing y River fueron los que más terminaron en el primer puesto, 13 veces cada una. Racing la mayoría durante el amateurismo, River todo en el profesionalismo. Independiente lo siguió con 11 veces, Alumni con 10 veces, Boca con 9 veces y San Lorenzo y Lomas Athletic con 5 veces, además de los otros con menos de 4 veces. El que más goles hizo fue Independiente de 1938 con 115 goles y el que menos hizo fue Belgrano Athletic en 1899 con solo 10 goles nada más. Durante el amateurismo, el que más goles hizo fueron Boca y Estudiantes en 1930 con 113 goles los dos, y el que menos hizo en el profesionalismo fueron Atlanta y San Lorenzo en el año 64 con solo 46 goles. Récords, Alumni y Racing lo hicieron durante 7 temporadas consecutivas, Racing de manera solitaria y Alumni compartiendo uno de los años con Belgrano Athletic. Boca fue el primero que llegó a los 100 goles. Estudiantes el primero que llegó a los 100 goles en 2 torneos seguidos. Independiente y River lo que hicieron 3 años seguidos convirtiendo más de 100 goles. Newell's fue el primer equipo del interior del país en salir goleador del año. All Caledonians y Lanús Athletic, los dos clubes que desaparecieron. Tengamos en cuenta que tanto Belgrano Athletic como Lomas, como Alumni, como Porteño siguen existiendo, aunque no juegan al fútbol, sino al rugby. Rosario Central, el que más bajo terminó en la tabla, siendo goleador del año, en el puesto 12 en el torneo de 1948 con 74 goles. Y bueno, esto se terminó acá, con el torneo de 1966, porque en el video siguiente vienen los torneos cortos. Y eso sí que es un quilombo, para sacar estadísticas. Pero vamos a dejarlo para el próximo video. Mientras tanto vos, deleitate con las estadísticas que arrojamos en este video. Y especula con cuáles pueden venir en el próximo video. Dale, nos vemos.